Antes del siglo III antes de Cristo no se consideraba necesario traducir ninguna parte de las escrituras a ningún otro idioma que no fuese el hebreo o el arameo, hasta que una comunidad de judíos en la diáspora empezó a olvidar su hebreo materno. Para los descendientes de los judíos que habían emigrado a Alejandría y a otras zonas griegas en el siglo III antes de Cristo, el griego era su idioma nativo. La Septuaginta. Para resolver esta limitación de idioma se emprendió la traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. La versión que se produjo ahora es conocida como la versión Septuaginta. El nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 posibles traductores. Los trabajos de traducción iniciaron alrededor del año 280 a.C. y culminaron hacia el año 100 a.C. Esta versión fue la más usada posteriormente en los tiempos de la Iglesia de los Apóstoles y fue citada ampliamente por el apóstol Pablo en todas sus cartas. La Exapla. Los primeros cristianos ya podían leer toda la Biblia en griego, pero existía un deseo de poder leer el Antiguo Testamento en su idioma original. Se consideraba que lo anterior era importante para poder debatir con los rabinos judíos. Esta necesidad fue impulsada por la gran obra de erudición bíblica emprendida por Orígenes en el siglo III después de Cristo. En su Exapla, Orígenes organizó 6 versiones del Antiguo Testamento en columnas paralelas para poder ser estudiada de forma comparativa. Fue la primera y más importante obra de compilación bíblica hasta esa fecha. Esta obra le permitía a los estudiosos y creyentes leer el Antiguo Testamento en hebreo original y compararlo con otras versiones griegas. Lamentablemente, la obra fue destruida y no llegó hasta nosotros. Sin embargo, hasta ese momento no se tenía una versión definitiva del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. Diferentes consejos dentro de la Iglesia publicaron listas para guiar sobre cómo se debían tratar los diversos textos cristianos que circulaban entre las diferentes iglesias. Los textos que circulaban incluían diferentes evangelios, cartas y tratados, muchos de los cuales conforman hoy el Nuevo Testamento. El primer intento conocido de crear un canon se dio en Roma en el siglo II por Marción, un hombre de negocios de la región del Ponto. El trabajo de Marción se centró en el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, pero el esfuerzo de Marción cayó en la herejía. Puedes conocer más sobre Marción en otro video que dejaremos en la descripción. Pero Marción no fue el único en tratar de organizar un canon. El escritor sirio del siglo II, Tasiano, intentó crear un canon tejiendo los 4 evangelios como el Diatesarón. El canon muratoriano, que se cree que data del 200 después de Cristo, es la compilación más antigua de textos canónicos que se asemejan mucho al Nuevo Testamento que tenemos hoy. No fue hasta el siglo V que las diferentes iglesias cristianas llegaron a un acuerdo básico sobre el canon bíblico del Nuevo Testamento. Una de las razones fundamentales para definir el canon fueron los ataques que estaba recibiendo el cristianismo tanto desde dentro como desde fuera. Estas fuerzas empezaron a producir otros escritos, y lo hicieron generalmente plagiando el nombre de algún apóstol o líder de los tiempos apostólicos. El documento más antiguo que contiene la lista completa de los escritos del Nuevo Testamento fue la lista de Atanasio, del año 367 después de Cristo. A pesar de que estos escritos del canon fueron considerados autoridad con un relativo consenso, es importante recordar que no fue un proceso que se dio de la noche a la mañana. Tomó tiempo para que los libros circularan y fueran aceptados ampliamente por los líderes de la Iglesia. La historia de la formación del canon es un tema con muchos detalles, así que hablaremos de eso en otro video. La traducción de Jerónimo. En el año 382 después de Cristo se le encargó a Jerónimo traducir una versión definitiva al idioma latín. Esta versión fue llamada Vulgata Latina. Fue en el Concilio de Roma del año 382 después de Cristo
cuando la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta fue la versión traducida del griego al latín por Jerónimo, que en la práctica sería la primera Biblia en el sentido concreto y pleno de la palabra. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, de Cartago del 397 y del 419 después de Cristo, en los cuales participó Agustín, aprobaron definitivamente el canon. La intención de Jerónimo, traduciendo al latín el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, era que los cristianos comunes del Imperio Romano pudieran leer la palabra de Dios. Un día el mismo Jerónimo dijo al respecto: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. La palabra eclipsada. Pero a pesar del esfuerzo, gradualmente la Iglesia traiciona la visión y la intención de Jerónimo. Después del colapso del Imperio Romano de Occidente, la población de la Europa cristiana ya no hablaba latín. Hablaba variedades de alemán, francés, anglosajón, italiano, español, etc. El problema entonces fue que el texto de la Vulgata de Jerónimo solo lo entendían las personas letradas, la mayoría de los cuales eran sacerdotes. De una manera intencional, las autoridades de la Iglesia Católica decidieron encerrar el libre acceso a las Escrituras, manteniendo para sí el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín. Por otro lado, se desalentó y se castigó, incluso con la muerte, la traducción de la Biblia a las lenguas vulgares. Sin embargo, hubo excepciones. A finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno encarga la traducción de partes de la Biblia para el uso de sus misioneros en la campaña para convertir a las tribus alemanas. En el siglo IX, los hermanos griegos Cirilo y Metodio, enviados desde Constantinopla a Moravia, a petición real, traducen los evangelios y partes del Antiguo Testamento al eslavo. Estos esfuerzos misioneros fueron promovidos por los gobernantes como un acto de Estado cuando la Europa pagana estaba siendo llevada hacia el cristianismo. Pero hacia los últimos siglos de la Edad Media, la gran mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma y se desestimularon las misiones, y como consecuencia no hubo una necesidad aparente de proporcionar los textos sagrados en idiomas vernáculos, según la Iglesia. Una esperanza. Una mayor demanda medieval de textos vernáculos provino de Francia, más específicamente de una secta herética llamada los cátaros. La supresión de los cátaros se completa a mediados del siglo XIII, pero en el siglo siguiente la misma demanda surge dentro de la misma Iglesia. John Wycliffe, un sacerdote inglés, y sus seguidores producen versiones completas en inglés del Antiguo y Nuevo Testamento a finales del siglo XIV. En el mismo periodo, los checos desarrollan una Biblia en su propio idioma, que posteriormente fue mejorada por Jan Hus. Estas traducciones son parte del impulso de renovación dentro de la Iglesia institucional. De hecho, el tema de las Biblias vernáculas se convierte en uno de los temas más solicitados y polémicos antes de la llegada de la Reforma. Tema con el que empezaremos en la segunda parte de este video. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este.